Buenas noches, Yolanda, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches. Hola, Yolanda, Disculpe. ¿cómo estás? Buenas noches. El resto de compañeros no se unen. Yo voy a poner asistencia ya. Muchas gracias. Ok. Ya. Hola, José, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Dicen, buenas. Sí, es que estaba en el trabajo, dicen, y No te preocupes, no te encontré pongo tarde. asistencia ya. Ya le dicen, muchas gracias. Ok. Ya. Perfecto. Bueno, el día de ayer pues se me complicó abrir la clase, para lo que pues les pido normalmente revisen la plataforma para que puedan ir desarrollando las actividades que están en clase. No sé si lograron hacer la actividad del día de ayer, que era un test. Mil disculpas, yo no he podido todavía abrir la plataforma de lo que es de ayer. Lo que sí había intentado hacer, lo que mandó el día jueves, pero Ujú. no podía subirla y yo le mandé un correíto. Ya, perfecto. Bueno, ahí el tema es cargar la plataforma, pero bueno, si lo tienes, envíen al correo. No sé si tiene mi número de teléfono también. El día de ayer, pues, estaba incomunicado con usted, así que les voy a dejar mi número ya. Ese es mi número de teléfono. Cualquier cosa, pues, que para podernos comunicar por esa vía también. Entonces, si no logras enviarme, cargar eso a la plataforma, por favor, envíame por WhatsApp, no hay problema para calificarte, ¿ok? El día de ayer les había dejado un test y un video que tienen que revisarlo. Por favor, el video está abierto, así que lo pueden ver. El test les voy a dejar abierto para el día de hoy, ¿sí? Que lo puedan desarrollar hasta las 12 de la noche. Así que, por favor, les pido, el momento que termine la clase, pues ingresen y terminen de hacerlo y carguen a la plataforma, por favor. Está el test y la carga del test. ¿Sí? Ven el video y con eso pues ya tienen algo de información para poder resolverlo, ¿ok? Es más de aprendizaje porque son test que al final lo que les pide pues es una respuesta, y si no aciertan la respuesta pues inmediatamente les dice que es respuesta incorrecta y les da la respuesta. Por lo tanto pues sirve tanto de vía para poder analizar su conocimiento como para ir generando conocimiento, ¿ok? Una vez que lo terminan, pues capturan esa pantalla y lo guardan como un archivo de imagen, o lo guardan en un Word y lo cargan a la parte de, así mismo en la plataforma. Y lo cargan. Está con fecha, les voy a dejar puesto la fecha 22, ¿no? 22. Dicen, tal vez le Ujú. puedo mandar la captura a su WhatsApp. Es que yo salgo a las 12 de la noche del trabajo. Ya, no hay problema, me envías al WhatsApp, no hay problema. Sí, voy a tratar de hacerlo que no tenga mucha gente y lo voy a tratar de hacer ya. Ya le envío ya. Dale, sin problema. Ya le dicen, gracias. Ok. Chévere, entonces ahí ingresan a la plataforma y para que lo puedan realizar, ¿ok? Bueno, pues para empezar con esta clase, pues vamos a revisar. Yo les había dejado dentro de la plataforma un material. Ese material, pues que lo vamos a ir revisando estos días para irnos preparando lo que es la materia de microeconomía, ¿ok? Así que les voy a compartir para que ustedes puedan ir haciendo seguimiento de del contenido, ¿ok? Bien. Entonces,
Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a revisar lo que es la introducción a la microeconomía, ¿sí? Vamos a ver conceptos fundamentales, principalmente enfocados pues desde un inicio en lo que es la economía y a partir de eso pues vamos a ir clasificando y conociendo pues que la economía tiene esa partición en lo micro y en lo macro, ¿ok? Dentro de la economía pues existen ciertas reglas fundamentales del juego de la economía, ¿sí? Que pues permite conocer y desarrollar pues el ámbito de lo que es la economía y sus etapas, ¿no? Entonces, la regla número uno del juego de la economía pues habla sobre la satisfacción de las necesidades, el análisis de la escasez, los factores de la producción y el criterio de producción, ¿sí? Estos cuatro estos cuatro ámbitos que tiene la regla número uno, pues habla sobre lo que se interactúa dentro de los mercados, ¿sí? A través de las necesidades, los bienes, el análisis de la escasez y esos factores de la producción que sirven justamente para satisfacer las necesidades de los individuos, ¿no? Por un lado sabemos que existe el consumidor y por otro lado hay un productor, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver con el consumidor, pues habla sobre la manifestación de los individuos ante las necesidades, ¿no? ¿Qué es una necesidad? Pues es la sensación de carencia de algo unida a un deseo de satisfacerlo, ¿sí? A través de esto, pues los individuos pues interactúan dentro del mercado o asisten a los mercados en búsqueda de bienes y servicios que permitan satisfacer esas necesidades que tienen en un tiempo determinado. Por otro lado, pues tenemos a los productores, en este caso, pues desde el lado contrario dentro del mercado, pues son los que tienen los bienes y los servicios, ¿sí? Y pues son los que tienen los medios capaces para satisfacer una necesidad humana, ¿cierto? Entonces, los consumidores, los individuos que asisten a los mercados asisten con sus necesidades. Y por otro lado, pues están también los productores que son los que tienen los bienes y los servicios, ¿sí? Que están disponibles para satisfacer las necesidades humanas. ¿Dónde encontramos, pues, ese desarrollo ese desarrollo de los bienes y servicios y con qué, y cómo los creo y los tengo listo para poder acudir a los mercados y poder satisfacer necesidades? Pues básicamente es a través de optar de optar por trabajar con los factores de la producción, ¿ah? Los factores de la producción pues son los que me van a ayudar a generar todo lo tipo de recursos para transformarlos en bienes o servicios y poder satisfacer esas necesidades. ¿Qué tipo de necesidades pues existen? Pues tenemos una clasificación de dos tipos, ¿no? La primera, según de quién surge la necesidad y segundo, según la naturaleza de esa necesidad. Sí, por una parte, pues cuando hablamos de quién surge la necesidad, pues pueden ser necesidades individuales o necesidades colectivas. Sí, dentro de las necesidades individuales podemos tener necesidades naturales y necesidades sociales. Y en lo colectivo, pues habla sobre las necesidades que se manifiestan a través de la colectividad, ¿sí? De un grupo de personas y a nivel público, ¿no? Y por otro lado, pues según la naturaleza de la necesidad, pueden ser necesidades primarias y necesidades secundarias, ¿no? Entendiendo pues que las necesidades primarias pues son las que sirven para la subsistencia del ser humano, ¿no? Sí, son las necesidades, esas se las conoce como necesidades primarias, ¿no? Para la sobrevivencia del ser humano. Y las secundarias pues es ya un poco enfocado en la autorrealización, ¿no? En consumir bienes y servicios que no necesariamente te van a ayudar a sobrevivir o a subsistir dentro de un entorno, pero pues generan una satisfacción para las necesidades que pueden ser abundantes, ¿no? Y que pueden ser ilimitadas. Por otro lado, pues dice que los tipos de bienes y servicios
pueden clasificarse bajo 4 aspectos. El primer aspecto, pues según su carácter, ¿sí? El segundo aspecto, según la naturaleza. El tercer aspecto es bajo la función. El cuarto aspecto es según quién lo posee, ¿sí? Si vemos que según su carácter, los bienes y servicios pueden ser libres y económicos, ¿no? ¿Sí? Los bienes libres, pues podemos hablar del aire, en este caso, pues de alguna manera del agua, del líquido vital, hasta cierta instancia, ¿sí? Y los bienes económicos, pues son los bienes escasos, son los apropiables y tienen un precio. Según la naturaleza, pueden ser bienes y servicios de capital o bienes y servicios de consumo, ¿no? Los bienes de capital, pues son los que me van a permitir generar un patrimonio, acumular, ¿sí? Que me pueden generar una acumulación y que me permitirán generar más bienes y servicios en el futuro, ¿no? Y los bienes de consumo, pues obviamente bienes y servicios de consumo son en algunos casos son duraderos, pueden ser semiduraderos o no duraderos, ¿no? Simplemente pues los consumimos, los tenemos y los consumimos de inmediato, ¿no? A eso se le conoce pues según su naturaleza. Según su función pueden ser intermedios y finales, ¿no? Los intermedios pues pueden servir para diferentes procesos productivos y pueden generar nuevos ámbitos de producción. Y los finales pues es cuando ya están direccionados hacia el consumidor o el cliente final, ¿no? En cuarto lugar, pues según quién los posee, pueden ser privados y los públicos, ¿no? Sabemos que dentro del ámbito de las posesiones de los bienes, ¿sí? De las posiciones dentro de los estados, sabemos que hay posiciones privadas y posiciones públicas. Públicas del estado, privadas pues de los individuos en general dentro de un estado, ¿no? Ya como conceptos para ir ambientándonos en lo que es la economía, dice, la economía estudia la forma en que los individuos y la sociedad efectúan las elecciones y decisiones para que los recursos que son disponibles, que siempre son escasos, contribuyan de la mejor forma a satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la sociedad, ¿sí? Esta economía, pues entiende que es una ciencia y unos cuestionamientos principales de la economía es una ciencia, puede ser una economía positiva o normativa. ¿Y cuál es el problema económico? Son los principales cuestionamientos que tiene la economía y es por eso que se abre tantos abanicos de la economía para su desarrollo y su aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, pues dice la economía, es también una ciencia de elección, ya que consumidores, empresas y sector público tienen que plantearse alternativas y decidir cuál de ellas es la más conveniente. Por lo tanto, ¿sí? La economía, ¿sí? En esta ciencia de la elección, ¿sí? De consumo de recursos, ¿sí? De desarrollo y trabajo de los recursos, ¿sí? Se divide en dos ambientes. Un ambiente microeconómico y un ambiente macroeconómico, ¿no? Y pues vamos a ver qué estudia cada uno de ellos, ¿no? La microeconomía pues estudia los comportamientos básicos de los agentes individuales y los mecanismos, ¿sí? De formación de los precios. Entonces nos vamos hacia el individuo, hacia los hogares, hacia las familias, las empresas, ¿no? A nivel micro, ¿sí? Se analiza dentro de este ámbito de la economía, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos la macroeconomía, donde se analiza el comportamiento agregado y se ocupa de temas como el empleo, inflación y el producto total de la economía. En este caso, pues ya de aspectos macroeconómicos. El comportamiento agregado, pues es el que desarrollan los estados, ¿sí? Es el que desarrollan los estados para generar, pues, producción, para generar actividades productivas de bienes y servicios, ¿sí? Con su componente de un incremento de recursos, ¿no? De incremento sobre los recursos. Eso se le conoce como el comportamiento agregado, ¿no? Unas personas generan una producción específica, ¿sí? De bienes y servicios, ¿sí? Y el componente agregado hace que esos bienes y servicios tengan un precio. Y ese precio, pues, es el adicional que genera economía, ¿sí? Acá ya se analiza temas muy específicos, nos habla como el empleo, la inflación
y las producciones totales, ¿sí? Los productos internos brutos de los estados, ¿no? Entonces ya se analiza a nivel macroeconómico, una visión de la economía, pero ya de los estados, los resultados que generan los estados a través de la participación de los individuos, las empresas, ¿sí? Dentro de la economía, ¿no? Entonces, a nivel microeconómico, analizo a ese individuo generando actividades, acudiendo a los mercados, consumiendo recursos, ¿sí? Generando, generando pues generando un ambiente de desarrollo, ¿no? Un ámbito microeconómico. Ámbito macroeconómico, en cambio, ya los resultados de la economía, ¿sí? De la economía de un país en general, donde pues tienen diferentes factores de análisis, ¿no? Y es ahí donde pues vemos ciertos indicadores como el indicador del empleo, de la inflación, ¿sí? De Producto Interno Bruto, ¿sí? Que son entre los más importantes. Y tenemos algunos indicadores macroeconómicos, ¿no? Que se estudia dentro de la macroeconomía. A nivel de microeconomía, pues, si bien es cierto, nosotros estudiamos pues aspectos de cómo confluyen los individuos hacia los mercados, sabemos que por un lado existen los deseos, las necesidades y por otro lado los bienes y servicios, ¿no? Por lo tanto, pues se entiende que hay un concepto de escasez que se estudia dentro de la microeconomía. ¿Sí? Y la escasez pues surge porque existe un deseo de adquirir bienes y servicios en un mayor, ¿sí? En un mayor número al disponible dentro de los estados, ¿no? Se dice que las necesidades de los seres humanos son ilimitadas, ¿cierto? Pero los recursos son escasos. Por lo tanto, se genera el concepto de escasez a ese nivel, ¿cierto? Sí, los seres humanos pues acuden a los mercados con un sinnúmero de necesidades, ¿cierto? Sí, pero pues los recursos con los que cuenta o los recursos con los que se dispone para poder producir pues son limitados, ¿sí? Por lo tanto son escasos, por lo tanto aparece este concepto de escasez que se estudia dentro de la microeconomía a través de este criterio, ¿no? Nosotros podemos analizar pues la escasez a través de la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Donde pues podemos tener los recursos, los diferentes recursos y analizar las elecciones que pueden hacer los individuos, ¿no? Sí, yo puedo por un lado pues tener la necesidad de vestidos o de alimentos y bajo estas fronteras de posibilidades dependerá de cuál es la necesidad y qué es lo que el individuo decide pues consumir, ¿no? Por lo tanto, pues normalmente esto sirve para las dos vías, tanto para el productor como para el consumidor, pues analizar las oportunidades que tiene dentro de los mercados y asimismo, pues el productor, cuál es un análisis de qué es lo que busca el mercado, ¿sí? Las personas en cuanto a los productos, bienes y servicios, ¿no? Acá se analiza muchísimo el máximo posible de los bienes y servicios a través del desarrollo de los recursos, de la tecnología, ¿sí? Y pues una frontera de posibilidades de producción. Habrá que producir 2 unidades adicionales de un alimento, significa renunciar 5 unidades de vestido, haciendo un poco el análisis, ¿sí? Bajo esta gráfica, ¿no? Entonces, enfrentamos en una frontera de posibilidades las capacidades de producir dos o más bienes dentro de la economía, ¿no? Asimismo, pues estaremos analizando dentro de estos conceptos microeconómicos el crecimiento económico, ¿sí? A través del análisis de las fronteras de posibilidades de producción. ¿Sí? Cuando la generación de los recursos pues puede ir variando, ¿sí? Puede variar a través de mejorar la tecnología, puede generar una mayor cantidad de alimentos o una menor cantidad de vestido, o por otro lado, si la tecnología pues en la fabricación de vestidos mejora, pues aumentará vestidos y disminuirá la cantidad de alimentos, ¿no?
o pues dentro de un análisis económico donde se da una fuerza al cambio tecnológico, tanto en la fabricación de los bienes que son comparados, en este caso los alimentos, los vestidos, pues sabremos que la frontera de posibilidades puede generar un crecimiento, ¿no? A través de estos estudios, pues lo que busca el consumidor y el productor, pues conocer las necesidades y los recursos con los cuales va a poder satisfacerlos, y los productores, pues también asimismo, pues de entender qué tipo de productos requieren, qué bienes y servicios requieren los individuos para generar y producirlo, y pues obviamente irse tecnificando de tal forma que pueda generar una mayor satisfacción en los mercados, y eso pues genera una retribución. Luego tenemos pues los factores y criterios de la producción. En este caso, pues lo primero que vamos a revisar son los factores de la producción. Habíamos hablado ya que son esos recursos que se requieren para satisfacer necesidades. Normalmente dentro de los conceptos de los factores de la producción, iniciamos con los tres básicos, ¿cierto? Sí, tenemos el factor tierra, el factor trabajo y el factor capital, que son los tres factores de la producción que inician, ¿no? Que iniciaron en los primeros estudios, ¿sí? Hoy en día surgen unos nuevos factores, ¿sí? Que pues dentro del aspecto de la economía, pues se ha visto que son fundamentales y que tienden a ser un factor preponderante dentro de las decisiones y del análisis de la economía. Por lo tanto, pues los nuevos factores que inciden en la economía, pues son el conocimiento, ¿sí? Y a eso, pues también se lo agrega los avances tecnológicos, ¿no? Por lo tanto, los factores de la producción hoy en día son cinco, ¿no? ¿Cuáles son? La tierra, el trabajo y el capital. A esto se le adhiere el conocimiento y la tecnología, ¿sí? Por los cambios en las teorías y la evolución de la economía, ¿sí? Al factor tierra se lo conoce como recursos naturales, al factor trabajo se lo conoce como recursos humanos o talento humano, ¿sí? El capital, pues es obviamente los recursos, dinero y las posesiones que puede tener que pueden tener los individuos, y pues obviamente el conocimiento, ¿sí? El saber hacer, el cómo desarrollar una actividad. Y por otro lado, pues la tecnología cambiante con todos los aditamentos de cambio que se genera a través del tiempo, la tecnología, por lo tanto, se ha vuelto un factor importante. Entonces tenemos la tierra, el trabajo, el capital, el conocimiento y la tecnología como factores de la producción, ¿sí? Luego tenemos el criterio de la producción, pues y sabemos que dentro de economía pues existe una ecuación que es fundamental de análisis, ¿no? Sí, dentro de la economía pues el criterio de producción habla sobre la maximización de los beneficios y que se ata pues justamente a esa frontera de posibilidades de producción, ¿no? ¿Por qué? Porque el criterio de la producción dice que yo tengo que generar una producción de bienes y servicios, ¿sí? Pero lo que busco en esta generación de bienes y servicios es que pueda maximizar el beneficio que estos me puedan rendir, ¿sí? Si yo produzco un bien, ¿sí? Este bien tiene que generarme un precio, una retribución mayor al costo al cual lo generé, ¿cierto? Entonces, ahí generamos esa teoría de los precios, ¿no? Que a través de la determinación de un costo de la producción de los bienes y servicios, yo tengo que instaurar un precio, ¿sí? Ese precio debe darme el máximo beneficio posible. Y ese es el criterio de la producción, ¿cierto? El criterio de la producción está enfocado a lo que busca el productor, ¿cierto? Generar bienes y servicios y que estos bienes y servicios le retribuyan un beneficio futuro. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos factores de la producción, que es la tierra, el trabajo, el capital, el conocimiento y la tecnología, ¿sí? Y el criterio de producción es la maximización del beneficio, ¿ok? ¿Estamos claros? Buenas noches, Sí, profesor. Disculpe que recién me pude conectar. No te Hice la preocupes. Listo, ya Gracias, les profesor. pongo asistencia, ¿no? Vi que por Gracias, ahí profesor. Sheila también ya estaba por acá, así que sí, te puse asistencia al rato que vi que te saliste.
Así, ya te pongo Ulises también, ¿ya? Es perfecto, nada más faltaría Gloria Lazo, nada más. Entonces estamos haciendo un repaso de lo que es una introducción a la microeconomía y a la economía de paso, ¿no? Sí, un poco analizando pues esos factores que hacen que la economía se parta, ¿no? Se divida en microeconomía y en macroeconomía, ¿no? Dentro de esto pues estamos viendo los factores de la producción que decíamos que son 5 factores: el capital, tierra y trabajo, que se lo conoce, ¿sí? Que son los tres básicos. Y ahora pues se adhiere el conocimiento y la tecnología, pues la importancia que genera cada uno de ellos. Por lo tanto, sí, los factores de la producción pues están dados de estos 5 componentes. Y por último, pues los criterios de producción que están enfocados en que las producciones, ¿sí? O que los productores desarrollan bienes y servicios dentro de los mercados, pero pues obviamente al final lo que buscan es generar un beneficio futuro. Por lo tanto, el criterio de la producción en la economía habla sobre una maximización de los beneficios, ¿no? Sí, maximización del beneficio justamente para poder enfocarse en este criterio de producción. ¿Ok? Con- Continuando pues con las definiciones, pues ahí tenemos que el factor tierra se refiere a los recursos naturales, renovables y no renovables. Dentro de los no renovables, pues tenemos del petróleo, el hierro, ¿sí? Y dentro de los renovables, pues la potenciación de la generación hidroeléctrica, pues es como una producción renovable, ¿no? El factor trabajo se refiere al aporte de las personas en el proceso productivo. Habíamos dicho pues que el factor trabajo pues con la evolución de la economía y las teorías económicas pues se le ha ido cambiando de nombre, ¿no? Trabajo, recursos humanos y luego el talento humano, ¿no? El factor capital pues aquí comprende las edificaciones, las maquinarias del equipo, los inventarios y medios de empleados en el proceso productivo, y estos se clasifican en los bienes de capital fijos, circulantes y financieros, ¿no? Podemos tener los fijos como la propiedad, planta de equipo, los circulantes, ¿sí? Y financieros como los recursos, el circulante es el dinero, ¿sí? Y todo lo que pueda convertirse en dinero lo más pronto posible. Y la parte financiera, pues son todos los papeles, ¿sí? Que representan dinero, ¿no? Sí, que representan dinero, ¿no? Como bonos, acciones, sí, dentro de los mercados bursátiles. Así que tenemos un signo. El capital no solo se refiere al dinero, sino pues a las posesiones, sí, a los bienes fijos, a los circulantes y a los financieros. Los sectores de la producción, ¿sí? Dentro de la economía, pues los sectores de la producción están enfocados en 4 aspectos, ¿no? En 4 sectores. El sector primario, pues está en lo más básico, en la agricultura, en la minería, en la pesca. El sector secundario, pues comprende la manufactura de los productos provenientes del sector primario, es decir, comprende el sector industrial o manufacturero, ¿no? Se entiende que a través de la obtención de materias primas del sector primario, pues puede desarrollar un ambiente manufacturero y transformar la materia prima en producto terminado. El sector terciario ya está mucho más enfocado al tema de servicios, ¿sí? Servicios como la banca, los seguros, el comercio, el transporte, el turismo, ¿no? Y hoy en día, pues se incluye un cuarto sector para incluir las comunicaciones y la informática en la era digital, ¿sí? En la época de transformación digital en la que nos encontramos. Es por eso que existe un cuarto sector, pues para el ambiente de las telecomunicaciones, la informática y el ambiente digital, ¿ok? ¿Sí? Entonces tenemos 4 sectores de la producción, ¿no? El primario, secundario, terciario y el cuarto sector que habla sobre la era digital. La retribución de los factores de la producción, ¿sí? Pues habla que tenemos la renta de las tierras, ¿sí? Los factores de la producción
pues genera salarios, los factores de producción generan intereses, ¿sí? Y los beneficios que pueden desarrollarse a través del tiempo. En el ambiente de la renta de las tierras, pues es la parte del producto de la tierra que se paga al propietario por el uso de por el uso del suelo, ¿no? Sí, a eso se lo conoce renta sobre la tierra. Sí, los salarios, pues que no es otra cosa que la remuneración que se recibe por el trabajo que se desempeña dentro de las organizaciones. El interés del capital, pues del cual constituye un precio del uso del dinero, ¿sí? El valor del dinero el tiempo tiene un precio. A eso se lo conoce como el interés. Y los beneficios, pues que es la utilidad que se obtiene en la empresa después de restar los costos a los ingresos, generando pues el criterio de la producción, ¿sí? Que si yo genero un bien o servicio, ¿sí? Ese bien o servicio pues tiene que generarme un beneficio futuro, ¿no? Y a esos beneficios futuros pues se reconoce como utilidades, ¿no? ¿Qué es la utilidad? La diferencia entre los ingresos menos los costos y los gastos, ¿no? ¿Sí? A eso se le conoce la retribución de los factores de la producción, ¿no? Dice que el hecho que las necesidades humanas sean cambiantes, crecientes e ilimitadas constituye uno de los elementos fundamentales del crecimiento económico, ya que por el esfuerzo de cubrir surgen múltiples actividades para producir bienes y servicios capaces de satisfacerlas, ¿no? Entonces, entendemos que dentro de los mercados y de las sociedades, ¿sí? Los seres humanos tienen necesidades cambiantes, crecientes e ilimitadas. Y para esto, pues con los factores de la producción que entran en el proceso de los productores, ¿sí? Transforman esos bienes, transforman esos factores de la producción, transforman en bienes y servicios, y estos bienes y servicios deben tener la capacidad de satisfacer esas necesidades, ¿sí? Cambiantes, crecientes e ilimitadas, ¿ok? Como parte de la regla número uno de la economía, ¿no? Sí, esa es la regla número uno que hablaba sobre los factores de la producción, el criterio de la producción, ¿sí? El concepto de la escasez y el concepto de los bienes y servicios, ¿no? La regla número dos, ¿sí? Para todos los agentes económicos, el costo de un bien o un servicio viene dado por todo aquello a lo que se renuncia para conseguirlo, ¿sí? Y ahí nace el concepto del costo de oportunidad y la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Que forma parte de la regla número dos. El concepto inicial de costo de oportunidad dice que el costo de oportunidad de un bien o un servicio en general, pues de una decisión, viene dado por todo aquello a lo cual se renuncia para lograrlo, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que el costo de oportunidad de estudiar una carrera universitaria, pues inmediatamente genera un costo de una siguiente decisión. Si yo dentro de la vida tengo dos oportunidades de consumir mis recursos en en diferentes actividades, mi elección será pues el desarrollo de la acción y el costo de oportunidad será lo que rechazo por generar mi nueva acción o mi decisión. Por lo tanto, si vemos nosotros en el ejemplo, dice el costo de oportunidad de estudiar una carrera universitaria, el costo de oportunidad de fabricar un vestido, ¿sí? Entonces, si yo decido tomar la carrera universitaria, pues mi costo de oportunidad será el fabricar vestidos, ¿sí? Y si yo decido fabricar vestidos y no decido por la carrera universitaria, pues mi costo de oportunidad será la carrera universitaria, porque el concepto del costo de oportunidad dice todo lo que renuncio, ¿sí? Por tomar una decisión, ¿sí? Si tengo la decisión A o B, entonces si tomo la A, mi costo de oportunidad es B. Y si tomo la B, mi costo de oportunidad es A, ¿sí? Es del concepto de costo de oportunidad en la regla número 2 de la economía. Asimismo, pues dice la ley de rendimientos decrecientes. Vamos a ir analizando dentro de los aspectos fundamentales de la producción, ¿sí? Que cuando se añaden factores adicionales a la producción sobre otros que permanecen fijos, los aumentos de la producción ocurren a una tasa decreciente a partir de un determinado punto. ¿Eso qué significa?
que cuando nosotros hablamos de ley de rendimientos decrecientes es cuando estamos en un ambiente de producción. La producción cuando crece aumenta unidades, pero llega una instancia, ¿sí?, que el crecimiento ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, a más unidades, mi crecimiento va a ser menos exponencial, ¿cierto? En un inicio puedo tener todos los recursos y comenzar a producir, a producir, a producir. Pero por la ley de rendimientos decrecientes dice que la producción puede comenzar a crecer y en un momento puede estandarizarse, establecerse o comenzar a decrecer, ¿sí? A eso se conoce como la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? Cuando se añaden factores adicionales de producción sobre otros que parecen fijos, los aumentos de la producción ocurren en una tasa decreciente a partir de un punto determinado, ¿no? ¿Sí? Ley de rendimientos decrecientes que la estaremos conceptualizando en el futuro. La regla número 3 dentro de la economía, pues habla de la especialización, del intercambio y de la productividad, ¿no? Que pues son factores em, índices dentro de la economía, ¿no? Si nosotros vemos un circuito económico, ¿sí? Dentro de un circuito económico nosotros encontramos a los consumidores y a los oferentes, a los consumidores y los productores. ¿Qué es lo que se maneja dentro de ese circuito económico? Pues lo primero que se maneja, ¿sí? Lo primero que se maneja es el conocimiento de las necesidades, ¿cierto? ¿Sí? El conocimiento de las necesidades de los consumidores y el potencial de los oferentes, ¿sí? En este circuito económico, pues se lanzan bienes y servicios, ¿sí? Para que estos bienes y servicios satisfagan las necesidades de los, ¿sí?, las necesidades de los consumidores. ¿Dónde obtengo y cómo desarrollo los bienes y servicios? A través del consumo de los factores de la producción, ¿cierto? ¿Sí? Para desarrollar bienes y servicios, consumo factores de la producción. Estos factores de la producción hacen que yo tenga bienes y servicios por parte del oferente, ¿sí?, hacia los consumidores, ¿no? Y pues el analizar la necesidad, ¿sí?, le da información al oferente. Es por eso que de un circuito económico y en esta regla hablamos sobre el problema económico, ¿no? Sí, la problemática económica se define en la economía por tres preguntas fundamentales, ¿cierto? Sí, ¿qué se descubre única y exclusivamente en el circuito económico? La primera pregunta es, ¿qué producir? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo puedo saber qué producir? Cuando el oferente se acerca al consumidor y le pregunta y le cuestiona qué necesita, ¿cierto? Sí, puedo responder el qué producir. ¿Cómo producir? ¿Cómo lo hace el oferente con la capacidad que tiene de consumir factores de la producción y que estos factores de la producción se vuelvan bienes y servicios, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo producir? Y luego, pues obviamente, ¿para quién producir? ¿Sí? Eso ya es el conocimiento del mercado para poder interactuar con los bienes y servicios y poder satisfacer las necesidades de los consumidores. Entonces, esta problemática económica nace a través de qué? De que tengo tres preguntas fundamentales. La primera pregunta, ¿qué producir? La segunda pregunta, ¿cómo producir? Y la tercera pregunta, ¿para quién producir? Por lo tanto, cada vez que un oferente se acerca a un mercado, ¿sí?, y quiere resolver su problema económico, ¿qué es lo que va a hacer? Estas tres preguntas. ¿Qué debo producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Y para quién lo voy a producir? ¿Estamos? ¿Sí? Eso resuelve el problema económico, ¿no? La problemática económica, los cuestionamientos económicos. Dentro de la regla número 3 dice, la respuesta a los problemas económicos de la sociedad varían según el sistema económico existente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando yo me hago estas tres preguntas, lo primero que debo saber es qué sistema económico maneja el sitio donde yo me estoy desenvolviendo, o sea, el Estado, ¿cierto? O sea, el Estado. Entonces, vamos a conocer dentro de la regla número 4, ¿sí?, que los intercambios realizados libremente en los mercados son la forma en la que habitualmente se organiza mejor la actividad económica. No obstante, que existen otras formas
de sistemas económicos, ¿no? ¿Sí? El libre mercado, pues, es una de las mejores formas de desarrollar actividad económica, pero no por eso quiere decir que es de la única versión de los sistemas económicos, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a conocer qué tipos de sistemas económicos existen y cuál es su conceptualización. Por lo tanto, dice que un sistema económico es un conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad, ¿cierto? Entonces, el país, el estado donde nos desenvolvemos debe tomar, ¿sí? Debe tomar la decisión de generar un sistema económico, ¿sí? De desarrollo en su estado, ¿cierto? Y para eso, pues necesita ese conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad, ¿no? Mismo estado. ¿Qué tipos de sistemas económicos existen? Pues existen dos tipos de sistemas económicos. El primer tipo de sistema económico, economía de libre mercado, ¿cierto? Sí, una economía de libre mercado. Y la segunda, pues es una economía de planificación centralizada, ¿sí? Los dos tipos de sistemas económicos que pueden existir, ¿sí? Dentro de la economía de planificación centralizada tengo dos variantes. La primera, la economía autoritaria y el socialismo de los mercados, ¿cierto? Entonces, dentro de la economía de planificación centralizada tengo dos tipos, ¿sí? Dos clasificaciones. La primera, economía autoritaria y la segunda, el socialismo del mercado, ¿sí? Entonces, nosotros ya podemos hacer cada vez que yo quiero o tengo una idea de producción, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es resolver mi cuestionamiento o mi problemática económica, ¿sí? Y venía a través de las tres preguntas, ¿sí? ¿Qué producir? ¿Qué producir? ¿Sí? ¿Cómo producir y para quién producir? ¿Cierto? Y este cuestionamiento se resuelve entendiendo en el estado que me encuentro y qué tipo de sistema económico se maneja, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me manejo en una economía de libre mercado, pues tendrá una aplicación y una resolución del cuestionamiento a la problemática económica, sí, bajo una versión. Y si es una economía de planificación centralizada, tendrá otras respuestas para este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos, dice, la selección del sistema económico, hay que responder las siguientes preguntas, ¿sí? Para entender qué tipo de sistema económico se maneja, ¿no? Y donde dice, el primero, ¿hay intervención del Estado? ¿Cuánta intervención del Estado existe? Y el libre mercado, ¿cómo dar respuesta a los fallos del mercado? Son cuestionamientos que hay que preguntarse en los sistemas económicos, ¿sí? Entonces, aquí resolvemos estos cuestionamientos, ¿no? Dice, vamos a ver. Dice, la respuesta a los problemas, las respuestas al problema económico según los sistemas de economía, ¿sí? El primer sistema de economía, pues ya sabemos que es la economía centralizada y la otra es la economía de mercado o de libre mercado. Vamos a ver, dice, ¿quién detecta la propiedad de los medios de producción? Sí, detectas acá, ¿no? ¿Quién detecta la propiedad de los medios de producción? ¿Sí? En una economía centralizada, el Estado, salvo parte de comercio final, ¿sí? Es el que detecta la propiedad de los medios de producción. En la economía, ¿sí? ¿Quién detecta lo de la propiedad? Los individuos, salvo criterios de servicios públicos establecidos, ¿sí? Hay un libre mercado, pero hay ciertos servicios que son de ámbito público y que los satisface directamente el Estado. Lo siguiente, ¿quién decide qué producir y cómo producir? Respuesta al cuestionamiento, ¿no? Al cuestionamiento económico. Y dice, en el caso de una economía centralizada, el organismo de planificación central resulta generalmente el que resuelve esto, ¿no? Y te dice qué debo producir y cómo lo voy a producir. Y esto genera ineficiencias, ¿no?
Y en el caso de la economía de mercado, dicen los mercados se determinan los precios y se decide lo que se debe producir, entendiendo al mercado, ¿no? Entendiendo al consumidor. Y dice las empresas deciden cómo producir, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, ¿sí? En el libre mercado, pues se puede determinar qué debo producir a través del conocimiento del mercado y deciden cómo lo van a producir con los recursos que ellos poseen. Y por último, dice cómo se distribuye la renta dentro de la economía centralizada. Dice, el Estado fija los salarios, ¿sí? Y procura que no exista grandes diferencias, ¿no? Todos tendrán la misma renta dentro de una economía centralizada, ¿sí? Pero en la economía de mercado, dice, de forma libre en función de los precios de los factores de la producción, ¿sí? Y de la distribución de la renta. En este caso en particular, el que genera recursos tendrá una mayor renta y el que tiene los recursos tendrá una mayor renta. Eso es lo que hace una economía de libre mercado. Todo lo centralizado, pues sabemos que tenemos una categoría autoritaria, ¿sí? Que se le conoce como comunismo y en el caso del otro, pues tenemos un socialismo de mercado que es el socialismo, ¿no? Son los dos, los sistemas económicos, ¿no? Entonces, el sistema económico de libre mercado, pues es el que prepondera dentro de las economías a nivel mundial. Muy pocos estados en el mundo son comunistas y muy pocos estados en el mundo son socialistas, ¿no? Sí, la gran mayoría de países transitan bajo las leyes y los reglamentos de la libre economía. El Ecuador, pues ese es el caso del Ecuador. Sí, tenemos una economía de libre mercado y es por eso que podemos generar y desarrollar pues producciones, ¿sí? Dependiendo de las escalas, de forma libre y transitar hacia los mercados de forma libre y voluntaria para poder transar con los bienes y servicios, ¿no? Sí, a eso se lo conoce como los sistemas económicos que forman parte de la regla número 4, ¿sí? El siguiente, pues, es la regla número 5. Dice que el sector público puede corregir y mejorar a veces la forma en que actúan las empresas y los individuos, ¿no? ¿Sí? Recordemos que dentro de las economías de libre mercado se requiere una participación del Estado, pero muy escueta, no tan rigurosa, ¿no? Ellos regulan, ¿sí? Regulan y corrigen el mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el mercado existen fallas, ¿sí? Y existe una desigualdad de la riqueza, ¿no? Por lo tanto, el Estado entra con ciertas acciones para tratar de regularizar, ¿no? Dentro de los fallos de mercado podemos tener competencias imperfectas, podemos tener efectos externos como la contaminación, podemos tener bienes públicos y la información imperfecta, ¿sí? Que son los fallos del mercado, ¿no? Para la competencia imperfecta, pues existe una ley de leyes antimonopólicas, ¿sí? Y antioligopólicas, ¿no? Para controlar y regular el mercado. Efectos externos, pues existen barreras arancelarias, ¿sí? Para que se manejen a través de importaciones y tratar de dar un freno al ingreso de productos del exterior. ¿Sí? Los bienes públicos, sabemos que hay bienes públicos que son monopolios. ¿Por qué? Porque son bienes que tiene que garantizar el Estado, principalmente enfocados en el tema del registro del registro del individuo. Tenemos el servicio del registro civil, por ejemplo, son bienes públicos. En algunos casos, el consumo eléctrico, el agua potable. Sí, en algunos casos digo porque también hay combinación de ámbitos mixtos, ¿no? Público y privado, pero pues el Estado debe garantizar, ¿sí? Ciertos bienes y servicios, ¿no? Y en el caso de la información imperfecta, asimismo, pues existe hoy en día el ambiente el ambiente de protección de datos. Hay leyes que regulan la información imperfecta para que se regule pues esta información y que no sea pues y no distorsione los mercados. Y la distribución desigual de la riqueza, pues enfocado en que el Estado pues debe propender a generar leyes que pues, generen una redistribución
correcta de la riqueza, ¿no? Los que más generan, más pagan, los que menos generan, pues menos pagan, ¿no? A eso se refiere con la distribución desigual de la riqueza. Regla número 5. Regla número 6, los agentes que actúan en la economía, ¿sí? Agentes que actúan en la economía responden en su comportamiento a los incentivos, ¿sí? Que se les representa, ¿no? El rol del mercado, el rol del beneficio y el rol de la eficiencia, ¿no? ¿Sí? Agentes que actúan dentro de la economía como regla número 6. La regla número 7, ¿sí? Habla sobre, para conocer la economía hay que conocer la forma en que los economistas realizan sus análisis, ¿no? ¿Sí? La forma como los economistas realizan su análisis. Es por eso que nosotros, dentro de nuestra formación en la microeconomía, pues vamos a tener que conocer cómo analizan cómo realizan el análisis los analistas económicos, ¿no? Así que para el día de mañana, ¿sí? Les voy a pedir que por favor busquen en el internet, ¿sí? Un análisis económico, ¿sí? Un análisis económico de cualquier analista económico en el Ecuador, ¿sí? De la economía ecuatoriana, para ver qué es lo que dicen ellos, ¿sí? Para ver cuál es la actualidad y necesitamos conocer cuál es la actualidad económica del país, ¿cierto? ¿Sí? Así que por favor les pido para el día de mañana, ¿sí? No lo cargan en ningún lado, solo lo descargan, lo tienen para poder dar lectura el día de mañana, ¿ok? Entonces, por favor les pido que consigan un análisis económico, ¿sí? Un análisis económico de cualquier economista en el Ecuador, ¿sí? Puede ser un analista económico, una persona natural, ahí tenemos a Pablo Lucio Paredes, tenemos a Walter Spurrier, ¿sí? Que son analistas muy reconocidos dentro del medio económico, ¿no? Ellos desarrollan su análisis, tienen sus portales sus portales webs donde cargan esta información de análisis económico, así que se lo descargan y lo traen para dar lectura el día de mañana. Puede ser también de una empresa, ¿sí? Hay empresas pues como Deloitte, la Price, hacen análisis económico del Estado, ¿sí? Y dicen cómo ven la economía del Ecuador en este momento. Entonces, se entran al Google y ponen análisis económico del Ecuador para el año 2025. Y ahí van a salir un montón de analistas, ¿sí? Con sus escritos. Ustedes se bajan un escrito y lo traen para el día de mañana, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí, Perfecto. Entonces, nada más hay que googlear, se lo traen, se lo descargan. No hay que cargar a ningún lado, solo para revisar el día de mañana, ¿ok? Perfecto. Para conocer esta regla número 7, necesitamos conocer esta regla número 7, ¿no? Luego vamos a desarrollar regla número 8. Dice, la economía necesita simplificar la realidad para poder estudiarla los diferentes modelos, ¿sí? Entonces, dentro de esto, pues existen diferentes objetos de interés, ¿sí? Vamos a analizar dentro de esta materia las teorías económicas, los modelos económicos, las variables económicas, tanto lo endógeno como lo exógeno, ¿sí? El análisis del stock versus del flujo, el ámbito nominal versus lo real, ¿sí? Y existe pues la determinación de los datos económicos, ¿no? Dentro de esta materia vamos a revisar datos económicos, que son hechos expresados en cifras que ofrecen información sobre las diferentes variables económicas, ¿no? Sí, por lo tanto, pues se entiende que dentro de los diferentes análisis que vamos a tener, pues vamos a traer datos económicos, ¿sí? Valores reales versus valores nominales, ¿no? Valores reales, lo constante, y los valores nominales, lo corriente, ¿no? Entonces, para determinar un valor real, pues lo que busca el dato económico es enfrentar el valor nominal dividido para el IPC, que es lo que representa pues lo que representa el costo de una cesta, de una canasta básica de bienes y servicios consumida, ¿no? Por una economía doméstica respectivamente. Entonces, son datos económicos que iremos estudiando para determinar, pues, el índice de precios al consumidor en su instancia real, que es el IPC, ¿no? Y asimismo, pues, vamos a ver que dentro de la regla 9, ¿sí? Dice que los economistas no solo tratan de conocer la realidad, sino en ocasiones también se ocupan de transformarla, ¿cierto?
nosotros vamos a trabajar y vamos a ir conociendo para ir desarrollando este criterio de la regla número 9 que dice hablar en economía positiva y hablar en economía normativa, ¿cierto? Entonces, dentro de la economía positiva dice lo que es, ¿cierto? Por ejemplo, dice la importancia del sector público es tal. ¿Sí? Eso no es importante el sector público, ¿no es cierto? Eso es hablar en economía positiva, eso es lo que es, ¿no? Entonces, si me dicen, el sector público es importante, es economía positiva. La economía del país tuvo un declive, ¿sí? Una caída, ¿sí? En realidad es economía positiva, ¿por qué? Porque se dio, es lo que está pasando. Y por otro lado, pues dice la economía normativa, ¿sí? Los economistas hablan de la economía positiva y de la economía normativa. Y dice que la economía normativa es lo que debería ser, ¿sí? Por ejemplo, debería el Estado aumentar o disminuir su peso, ¿sí? Entonces, es algo que debería hacer, ¿no? Entonces, el economista habla en economía positiva cuando da datos reales. Te dice, el PIB del Ecuador asciende a 90.000 millones de dólares. Eso es economía positiva, pero también puede dar su diagnóstico dentro de su análisis y dice, bajo criterio de economía normativa, el PIB del Ecuador requiere estar en los 106.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque requiere dar cobertura a sus pagos de sus compromisos, compromisos financieros, por decir algo. Entonces, eso es economía normativa, ¿no? Habla de lo que debería ser, ¿sí? La economía positiva habla de lo que es, de la realidad, y la economía normativa habla de lo que debería ser, cómo debería estar el Estado para tener pues un criterio normativo. ¿Estamos? Eso como regla número 7, ¿no? Otros conceptos fundamentales dentro de la economía, pues vemos que los agentes económicos tenemos a los oferentes y demandantes, que ya los iremos conceptualizando, ¿sí? Estos agentes económicos pueden ser privados, las familias y las empresas, y los públicos que directamente es del Estado. La demanda habla de la cantidad de un bien o servicio demandado por los consumidores a un determinado precio. Y la oferta es la cantidad de un bien o servicio ofrecido a la venta a un diferente precio, ¿sí? Oferta y demanda, ¿no? ¿Qué más de conceptos tenemos? El concepto de los mercados, la organización donde se ponen en contacto los oferentes y los demandantes, a donde acuden a donde acuden los individuos. Dice la organización donde realizan compras y ventas de bienes y servicios. Existe un mercado de compradores y un mercado de vendedores. El intercambio ocurre a un determinado precio, el cual su relación de cambio es por dinero generalmente, ¿no? Y hay varios tipos de mercados. Hay mercados de competencia perfecta y de competencia imperfecta. Los mercados de competencia perfecta quiere decir donde la oferta y de la demanda pues está activa, ¿cierto? Y cumple con las diferentes leyes que estaremos estudiando. Y la competencia imperfecta cuando existen dominadores de los mercados, ¿no? Existen prácticas monopólicas, prácticas oligopólicas, ¿no? Entonces, alguien tiene el control del mercado. A eso se le conoce como competencias imperfectas, que serán conceptos de los mercados que estaremos desarrollando dentro de esta materia, ¿ok? Entonces, hemos visto la primera parte de la microeconomía, ¿sí? Hemos visto hemos visto la parte de los factores dentro de cada una de las reglas. Hemos visto 9 reglas de la economía, ¿sí? Que demanda la economía para poder desarrollar y tener un conocimiento de aspectos económicos, ¿sí? Las cuales vamos a ir desarrollándolos poco a poco, viendo las reglas, la regla número 1, que eran los factores de la producción, la regla número 2, donde hablaba pues ya el tema de los criterios y del desarrollo de la economía, ¿sí? Las diferentes reglas vimos, vamos a analizar la regla número 7, ¿sí? De saber y conocer cómo los analistas económicos en el Ecuador hablan del Ecuador y cómo
Ellos ven la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Y eso nos dará una idea de cómo está la economía, ¿no? ¿Sí? Porque si hablamos de simple percepción, ¿sí? A nivel de percepción, puedo decir, no, el Ecuador estamos en una crisis, estamos totalmente complicados y nada más. Eso es de percepción, ¿cierto? Ya a nivel económico, pues vamos a tener que hablar bajo criterio de normativa positiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener que conocer cuál es la realidad exacta de la economía, ¿sí? ¿Y dónde vamos a contrastar esa información? Con información de lo que publican los analistas económicos, ¿no? Su función es dar la realidad, hablar bajo dos criterios. Va a hablar sobre economía positiva, diciendo, la economía ecuatoriana está así, tiene estos números, esta información macroeconómica, ¿cierto? Y en el caso de, habrá también analistas económicos que hablarán en economía normativa, donde dirán, el Ecuador debería hacer esto, debería tener esto, generar esto, debería tener estas políticas, debería generar estos cambios. Eso es hablar en economía normativa. Así que el día de mañana estaremos haciendo este ejercicio, ¿sí? Practicar la regla número 7, traeremos análisis económicos de los diferentes analistas económicos del Ecuador, ya sean empresas, ya sean personas naturales, ¿sí? Inclusive hay algunos organismos internacionales como el PIB, como el FMI, perdón, como el Banco Interamericano, ¿sí? El Banco Mundial habla sobre las economías de los diferentes países. Uno de esos países es la economía del Ecuador. Ellos también generan este tipo de análisis, así que puede ser de un organismo internacional, de una empresa que se enfoca a analizar a la economía del Ecuador, un analista económico conocido, ¿sí? Que genere pues su análisis y que nos dé a conocer cómo está la economía ecuatoriana al presente, ¿no? Eso sí les pido, por favor, cómo le ven a la economía ecuatoriana en el 2025 para estar actualizados y poder desarrollar ese conocimiento. ¿Les parece? Ok, profe. Perfecto, muchachos. Entonces, con eso dejémoslo hasta ahí. Sí, hemos visto la primera parte, introducción a la microeconomía. Sí, el día de mañana estaremos conceptualizando, estaremos desarrollando la regla número 7, sí, y generando más conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con la microeconomía. No se olviden, el día de hoy les dejé dentro de la plataforma un video para que lo revisen. Las personas que no hicieron el test del día de ayer, está abierto el test hasta el día de hoy también, ¿sí? Realicen el test y lo vuelven a cargar. Los que hicieron ayer, pues ya nada más ven el video que está para el día de hoy, ¿ok? Y realizar el trabajo, esta consulta, que es traer pues un análisis económico, ¿sí? Un análisis económico al 2025 de cualquier analista económico, sea una persona natural, sea una empresa dedicada a esto o un organismo internacional que hable sobre la economía ecuatoriana para el 2025. ¿Estamos? Sí, Perfecto. Entonces, nos estaríamos viendo el día de mañana, por favor, ¿sí? Para continuar con la clase de microeconomía, ¿sí? Les pido estar al pendiente de la plataforma y desarrollar la actividad que está para el día de hoy. Ver el video, los que tienen que ver el video y hacer el trabajo, los que no hicieron el día de ayer, ¿ok? Listo, muchachos. Entonces nos estaremos viendo el día de mañana, por favor. Hasta mañana, profe. Hasta Gracias. mañana, que pasen bien. hasta Profe, de mañana. pronto sí me puse en la lista, disculpe. Sí, te acabé de poner Rocío. Sí, sí, Ah, sí. ya. Sí, vi que Gracias, ingresaste. Cristian. Ok, Hasta que mañana. pase bien. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana.